Muy buenos días, señorías. Vamos ocupando los escaños, si son tan amables, para reanudar, la sesión sobre el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Ruego a los gráficos vayan concluyendo su trabajo y dejen libres los pasillos. Señorías, vamos a dar comienzo a esta reanudación y corresponde el turno. Señorías, por favor, vamos a comenzar, si son tan amables. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Me han dicho que al segundo día son más minutos. ¿No? Son 2 más 1. 2 más 1. Debate mundial y 20, 40 minutos de nada. No, yo lo diré con énfasis. Voy a hablar de ti, ¿eh? Dice y lo sabe. Dice de curso, levanta. Señora Presidenta, señorías, señor Clavijo, muy buenos días. Estamos en el debate del Estado de la Nacionalidad, aunque al señor Antona no le salga. Cuando habla del debate se para y dice de Canarias. Pues el debate del Estado de la Nacionalidad, porque eso lo dice nuestro estatuto. Nuestro estatuto político es perfectamente constitucional esta denominación. Este es un debate con dos componentes. Una primera parte que es esta, que es la de la discusión, para que nos entendamos en un lenguaje, digamos, propio del sistema educativo. Este es el día del examen, donde el Gobierno dice que hizo, y los partidos de este Parlamento, los que lo apoyan y los que no, en este caso mayoritarios, pues evaluamos, discutimos la política del Gobierno en el último año. Y luego las tareas se hacen mañana, con las propuestas de resolución, donde este Parlamento, en virtud del debate, marca, decide, orienta, propone salidas a las discusiones que aquí tenemos. De manera que hoy, aunque haré alguna propuesta, no toca hablar de propuestas, sino hablar del análisis del momento de Canarias, de sus problemas. Y yo quiero empezar, que siempre lo hago, aunque me han advertido que acorte, porque 40 minutos para algunos es mucho, para otros es poco. Aquí vendría bien aquello del refrán: Dios le dio sombrero a quien no tiene cabeza, ¿no? 40 minutos para analizar los problemas de esta tierra, para evaluar a este Gobierno, a mí me parece tiempo insuficiente. Y no podré citar todo lo que me gustaría, ni analizar todo lo que nuestra organización tiene evaluado sobre este Gobierno. Una consideración: nosotros somos un país, un territorio, una comunidad perteneciente al Estado español en términos políticos y también en gran medida culturales y económicos, pero que está en un contexto. Hoy la mundialización y la globalización hace que lo que nos pasa esté muy determinado por lo que pasa en el mundo, y yo no me puedo olvidar, porque sería, desde mi punto de vista, poco responsable del contexto. Y hay que decir que en el contexto internacional las cosas no van bien. La victoria de la derecha norteamericana está generando severas incertidumbres, el proteccionismo, el cuestionamiento del calentamiento global y sus graves problemas, los problemas, en definitiva, del medio ambiente, de la estabilidad, incluso de la paz. No es buena noticia la salida del Reino Unido y quienes la provocaron, los antieuropeístas, los sectores conservadores. No es buena noticia el avance de la extrema derecha xenófoba en los países más importantes de la Unión. Ahí está la señora
fuera Marine Le Pen primera fuerza política mañana si hubiera elecciones, aunque esperemos que en la segunda vuelta pueda ser derrotada. O el avance de la alternativa por Alemania a la derecha de Merkel. Hay gente deseando que Merkel continúe y miren que la señora Merkel es criticable. O el último episodio, el de Holanda, donde ganó uno de derecha y estábamos contentos porque no había ganado el de la extrema derecha. Pues este se está luciendo en 48 horas. Dice que nosotros los del sur somos gandules y que nos gusta la bebida y por eso nos pasa lo que nos pasa. Este es el mundo que nos rodea, este es el entorno que vivimos. Esa Europa quebrada, debilitada y con graves problemas de supervivencia. Y en España tampoco andamos sobrados. Un gobierno en minoría, investido en minoría, de perfil conservador, que tiene que ganarse en cada votación las mayorías políticas. Lo hemos visto en asuntos relevantes en relación a la regla de gasto, en relación a la distribución del déficit autorizado, donde nosotros nos abstuvimos por nuestras diferencias sobre esta materia, pero votamos a favor de la subida insuficiente del salario mínimo interprofesional y votamos a favor de la subida insuficiente de los impuestos a las grandes empresas. Y ahí está la incertidumbre del presupuesto general del Estado, que luego comentaré. Ahí están los problemas territoriales, el problema de Cataluña. En definitiva, estaremos en un contexto que nos condiciona. Pero llegamos aquí, a la tierra nuestra, a este Parlamento, a evaluar lo que nos pasa. Y vino ayer el señor Clavijo con un previo, ¿no? Yo creo que el señor Clavijo tiene pocas cosas que contar sobre avances, sobre cambio, sobre evoluciones. Las cosas que van bien en esta tierra son las que no dependen del gobierno. Por ejemplo, la cantidad de turistas, porque va bien en toda España. Bueno, fue bien con el gobierno en funciones. Lo que pone en evidencia que no siempre los gobiernos influyen en todas las cosas, ¿no? Un año de gobierno en funciones, la economía española también creció, porque hay cosas que van solas, ¿no? Porque está el petróleo, porque están los tipos de interés, porque están los conflictos de los competidores, en fin. Pero usted, como tenía pocas cosas que vender, se organizó una sesión de fotos, que lo ha hecho unas cuantas veces. En esta ocasión, con la vicepresidenta del gobierno español, que venía a otra cosa, pero le vino bien. Dice, bueno, si esta viene para acá, yo me veo con ella, y sacamos unas cuantas fotos y unos cuantos titulares. Y eso, en eso es bueno. En eso es bueno. Y consiguió unos cuantos titulares que, para quien no siga los asuntos, para quien no conozca la realidad, son sencillamente asuntos insuficientes. Más de lo mismo. Y hay titulares que dicen lo siguiente: hemos consolidado el 50% de las ayudas al transporte de personas en materia aérea, que lo tenemos hace casi 10 años, por cierto, conquistado en el Parlamento español a propuesta de los nacionalistas y concedido por el presidente Zapatero. Cierto es, y lo sabemos, y lo propusimos aquí antes de que usted llegara, y también el señor Curbelo, que había que consolidar en el texto lo que ya era un hecho. Pero no es ninguna conquista. Tenemos el 50% de las bonificaciones consolidadas. Y si no fuera así, será porque el gobierno de turno se lo quiere cargar. De manera que no parecía que usted estuviera haciendo la revolución, como también las ayudas a la desalación de agua, o como también otras muchas. En cualquier caso, señor Clavijo, sobre el REF económico tenemos todavía que hablar, porque insisto, en abril del año 15, este Parlamento, por unanimidad, después de varios meses de discusión, aprobó una resolución que debía inspirar la negociación Gobierno de Canarias, Gobierno de España. Por unanimidad. Por cierto, hablábamos de la doble insularidad y no estaba ni el señor Clavijo ni el señor Curbelo. Porque algunos se creen que esto de la doble insularidad y de los problemas territoriales llegó con ellos. Pues no. Aquí, todos los diputados y diputadas de Canarias del anterior Parlamento decidimos que el nuevo REF económico tenía que considerar este parámetro y lo pusimos. De manera que
hay que hablar de esa resolución y de lo que se ha negociado, porque yo no lo sé. Yo no sé lo que negoció el gobierno de Canarias con el gobierno de España, porque a lo mejor cometimos un error y nosotros somos parte responsable. Teníamos que haber propuesto un proyecto de ley sobre el REF económico y de Parlamento a Parlamento discutirlo, como se hizo en alguna otra ocasión. En cualquier caso, nos tendrán que explicar ahora, al menos cuando venga el texto de Madrid, si lo que ustedes han negociado es fiel a lo que aquí aprobamos. Es fiel a lo que aquí aprobamos y cuánto de lo que solicitamos se quedó en el camino. No lo sé, no me lo puedo imaginar. He visto los titulares que dicen cosas que están bien, pero que ya estaban en el REF económico vigente, porque el REF económico es esa parte de nuestro acervo fiscal y económico que tiene sentido para la gente, que iguala a la gente, porque actúa sobre las políticas sectoriales, pero yo no sé exactamente cuál es el REF que al final han terminado definiendo. No lo sé. Confío que se haya respetado la resolución del Parlamento que aquí aprobamos unánimemente. En cualquier caso, habrá un momento para contrastar lo que aquí dijimos con lo que ustedes han pactado cuando vuelva ese texto a esta Cámara. Y le vino bien la foto, le vino bien porque da la sensación de que todo lo que está en el REF económico es garantía de que sea realidad, y ya sabemos que no. Depende ahora de la voluntad política para que esos compromisos tengan reflejo presupuestario, porque ya estaban las infraestructuras turísticas en el REF anterior. No solo estaba, sino que en el denostado Plan Canarias se pusieron 150 millones para las infraestructuras turísticas y Mariano Rajoy las quitó, porque ya estaban los planes de empleo y se quitaron, y los planes de infraestructura educativa y se quitaron, y por supuesto el resto de los convenios de salación, las ayudas al transporte de mercancías, etcétera, etcétera. De manera que bien un nuevo REF económico, muy bien, las ideas que lo sustentan las compartimos e insisto, las aprobamos en este Parlamento, pero sin mitificar, sin elevar al altar un asunto que solo será eficaz si el gobierno de turno se compromete en los presupuestos con sus contenidos. Y lo demás, señor Clavijo. Usted representa en la historia de esta comunidad un presidente bronquista, un presidente enfrentado, un presidente que ha hecho, no ruido, ha armado una escandalera. Pero no al final se subieron, desde el minuto uno. Algunos subíamos aquí y decíamos, ustedes no duran, ustedes no se quieren, ustedes se hacen daño, ustedes se traicionan. Y me decían, no, usted como siempre hablando negativo, este gobierno es perfecto, estamos unidos hasta el final de la legislatura, ¿ya le gustaría a usted? Pues mire, no me gustaría, es que era elemental que ustedes no duraban, porque desde el primer minuto el señor presidente se encargó de dinamitar el pacto. Dinamitarlo. ¿Recuerdan aquello, señor Clavijo, yo no hablo con medianeros? ¿O donde manda capitán no manda marinero? ¿Se acuerdan aquello del ataque sistemático de un presidente del Cabildo que tiene mucho que ver con usted, el de Tenerife, con los ataques a la vicepresidenta, con los ataques a la consejera de Obras Públicas, que la ha hecho de menos? Me gustaba la consejera de Obras Públicas, me parecía sensata, organizada, firme, clara, que había avanzado mucho en muy poco tiempo. De manera que usted viene aquí con un gobierno roto. Yo le podía denominar al señor Clavijo el rompepactos, porque no solo rompió el del gobierno, rompió algunos pactos en los municipios. ¿Y qué hizo en la acción gubernamental? Pues, señor Clavijo, no mucho, y voy a ello. Mire, es evidente que llevamos 12, 13 trimestres de recuperación, de crecimiento económico, en España y aquí, de manera que la recesión la dejamos atrás hace ya mucho tiempo.
Y los crecimientos son sensibles, pero débiles. Y quien más ha contribuido a ese crecimiento es el sector turístico, por circunstancias evidentes. Los países emisores recuperan capacidad de gasto, el precio del petróleo facilita el transporte, el abaratamiento del precio del dinero dinamiza la economía y, de manera muy especial, nuestros competidores tienen gravísimos problemas. Decía Egatur en su último informe que 10,7 millones de europeos habían contratado sus vacaciones en el año 16 para ir a Turquía y no fueron. Que 4,2 millones de europeos habían contratado sus vacaciones en el 2016 para ir a Egipto y no fueron. Esos 15 millones de gente que, si no llega a estar la INE, estoy hablando de esos dos destinos en un solo año, los que no fueron allí vinieron aquí, a Baleares, a Cataluña, a Croacia, a Grecia, a los países del sur de Europa, porque la gente no va donde hay riesgos. De manera que estamos creciendo moderadamente, razonablemente. Pero le digo una cuestión sobre el Producto Interior Bruto, para que no nos lancemos tampoco las campanas al vuelo. Hay una cosa, el PIB representa la medición de la riqueza de una comunidad, de un país, y es un indicador interesante macroeconómico. Luego está la distribución de la riqueza, pero es un referente útil al uso. Siempre que se mide la evolución del PIB de Canarias de manera provisional, en los avances, salimos por encima de la media española. Pero cuando vamos a los datos definitivos nos quedamos por detrás. Yo no sé qué va a pasar en el año 16, pero sí sé ya lo que pasó en el 15, en el 14, en el 13 y en el 12. Y la diferencia de las estimaciones iniciales con la evolución del PIB real, en todos los casos nos coloca por detrás de la estimación de manera sensible. Les pongo el dato. Año 12, del -4, porque entonces retrocedíamos, el definitivo menos 2,5. En el año 13, del -0,4, el definitivo, el menos 1,3. Año 14, que ya empezamos a crecer. Escuche bien, estimaciones provisionales a esta fecha, año 14, más 2,2. Definitivo, escuchen bien, 0,4. Año 15, provisional 2,8, definitivo 2. Ahora estamos nosotros unas décimas por encima de la media de la estimación del español. Ojalá, pero vamos a esperar. Lo digo porque la serie histórica da la razón a la duda y no a la euforia. Pero es evidente que estamos que se está generando empleo, de que se está afiliando más gente a la seguridad social, de que estamos creciendo. También es evidente que no hay analista que diga que el año 17, también lo dice la ley de presupuesto, que esto se va a contener, que ahora puede subir el precio del petróleo, que el precio del dinero se puede encarecer, que las incertidumbres internacionales nos afectarán, y por eso ustedes hacen unas previsiones en la ley de presupuesto del año que viene de un rebajón al 2,3. Bien, en esto suele ser prudente el gobierno, en otras cosas no, en esto suele ser prudente. Pero vayamos a que eso ha sido bueno y que el turismo es la clave por este conjunto de circunstancias. Luego hablaremos de nuestro turismo, de nuestro modelo. Si me da tiempo, 40 minutejos, no da. Mire, esto es así, pero tenemos un sistema económico y un nivel de autogobierno debilitado. Los datos son incontestables. Las tasas de desempleo siguen siendo del 25%. El 60% de nuestros desempleados son de larga duración. La mitad de nuestros desempleados no cobran prestaciones. El 50% de nuestros jóvenes no tienen trabajo. Más de 100 familias tienen a todos sus miembros en paro. Hay miles y miles de canarios que no volverán a trabajar. Y hay un 12, un 14% de trabajadores que son pobres, que necesitan ayuda para sobrevivir. Esta es la realidad de nuestro sistema económico. Y por eso tenemos pobres, muchos pobres, demasiados pobres.
Las tasas son de las peores, lo dicen todas las fuentes. Algunas se citaban ayer por los portavoces de la oposición. Lo dicen todas las fuentes. Por cierto, ni se citó por el presidente del gobierno la pobreza. Y un compromiso de investidura y una obligación legal, y es atender la pobreza y la exclusión. Incluso crearon un comisionado para la pobreza y la exclusión y no la citó. Usted que tuvo un montón de horas para hablar. Un montón. Porque si a mí me dan las horas suyas, vamos, no se me escapa aquí nadie. Y no citó la pobreza, y no citó el plan. Se inventó ahora nuevos planes, algunos muy interesantes. Si está usted, vamos a ver, porque algunos son para el 32. Y el 32, si Dios nos da salud, a lo mejor estamos vivos, pero seguro, lo que es seguro es que vamos a estar calvos. De manera, señor Clavijo, desempleo, pobreza, exclusión. Los peores servicios sociales de España. A pesar de las mejoras que yo reconozco en materia de dependencia, hemos mejorado, pero seguimos estando a la cola y hay que poner más dinero porque la demanda seguirá aumentando. A pesar de la PSI, que era un escándalo denunciado por algunos, que se ha recompuesto, se ha puesto más dinero, se ha gestionado bien y ahí hay un razonable equilibrio. Pero tenemos problemas con la discapacidad. Tenemos problemas con la infancia. Tenemos problemas con los mayores, con el sector sociosanitario. Tenemos el peor sistema de servicios sociales del Estado español. Es que lo dice todo el mundo, lo dicen los medidores, lo dicen los análisis. Pero tampoco citó usted otra competencia fundamental, exclusiva del gobierno de Canarias, que es un desastre, que es la vivienda. La vivienda. Si hay un bien básico, con cobertura constitucional y estatutaria, que desde las administraciones públicas tenemos que garantizar a las familias que no lo pueden conseguir en el mercado libre, es la política de vivienda. No hay política de vivienda. 4 perritas para rehabilitar polígonos y estamos de acuerdo. 900.000 euros para 900.000 euros para nueva vivienda y para vivienda comprada. La lucha contra la pobreza y la exclusión, competencia exclusiva. La lucha por una vivienda digna, competencia exclusiva, y no fueron ni citadas, porque, y por supuesto no dio resultados porque no hay resultados sobre estas cuestiones. Señor Clavijo, la sanidad. Vamos. Rompe pacto y arma follones. Porque vaya follón que ha armado usted con el sistema sanitario. El sistema sanitario tiene problemas. En España y aquí. Algunos son estructurales. Y otros son provocados. ¿Sabe por qué? Por los recortes, por la austeridad, por la descapitalización. Que algunos defendimos aquí en solitario. Ya somos más los que pensamos así. Hasta el señor Asier Antona, que luego le haré unas consideraciones. El señor Asier Antona dijo ayer en su propuesta de pacto, y entraremos al trapo, señor Antona, nosotros siempre entramos al trapo, que hay que poner más perras para la sanidad, para la educación y los servicios sociales. Por supuesto. No hay enmienda a la totalidad que haya propuesto en Nueva Canaria en los 5 años que llevamos aquí, o 6 años, que esto no haya sido santo y seña, bandera. Muy bien, señor Antona, hay que buscar perras para la sanidad, para la educación y los servicios sociales, porque esa es la razón más importante del autogobierno. El 80% del presupuesto destinado a estos servicios, como en casi todas las comunidades autónomas, por cierto. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar, para salir del vagón de cola, para recuperar la esperanza de la gente, para motivar a los trabajadores y muy bien también contratar trabajadores públicos para desatascar esos servicios. Lo hemos dicho aquí y lo hemos propuesto aquí decenas de veces, de manera que eso se lo firmo. Lo digo para el gobierno ese que usted apunta, ¿no? Pero usted ha armado un follón con la sanidad. Y este Parlamento ha tomado cartas en el asunto. Y la mayoría de este Parlamento, diversa y plural, pero responsable y buscando encuentros, hemos aprobado una agendita de trabajo para el Gobierno sobre las cuestiones claves. La más importante, bueno, una muy importante es el presupuesto real. Mire, los que hemos gestionado cosa pública, sabemos que cuando el presupuesto inicial no tiene nada que ver con el gasto real, tienes un primer problema para gobernar. Es casi imposible gobernar, sabiendo de que el primer día te faltan perras para hacer
lo que hiciste el año anterior, para pagar las nóminas, para pagar los suministros. Bueno, pues aquí se ha consolidado el cuento este de presupuestar por debajo del gasto real y encima presumir. Y aquí culpa también de los socialistas, porque en la legislatura anterior y esta yo les decía, ese presupuesto no da, ese presupuesto está por debajo del gasto real, esos 75 millones no dan, ni los 45 de educación. Y los socialistas que estaban ahí enredados en el gobierno pues defendían el asunto y ahora eso les coloca en una posición comprometida. Presupuesto insuficiente, a sabiendas, elemento distorsionador de la organización y la gestión de los servicios sanitarios. De manera que, señor Antona, habría que buscar crédito para colocar el presupuesto de los centros en términos reales. Si usted se gastó en personal 3 millones y le ponen 2, tiene un problema para gestionarlo. Hay que ponerle los 3. Otra cuestión son los rendimientos, la gestión, la organización, los resultados. Pero no se puede gobernar con presupuestos falsos. Y luego hay que buscar créditos adicionales para hacer las tareas que apuntamos en la moción que conjuntamente votó el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos y Nueva Canaria y la agrupación socialista Gomera. Bienvenida, bienvenida. Digo, a la moción de reforma de la sanidad. Ese es el camino, señor Grupero, ese es el camino. De manera que usted ha armado un lío y ha generado muchísima duda, ha politizado la sanidad en el peor de los sentidos. Ha generado tantas dudas de que lleva 9 meses en titulares en los periódicos sacando documentación, yo no diría que secreta, pero razonablemente confidencial. Es una cosa, yo tengo unos añitos, no muchos, pero unos añitos, y nunca vi esto, nunca vi el gobierno y el partido que era socio sacando papeles en los periódicos. Usted dijo aquí sobre las listas de espera, generó una duda de que poco menos que habían manipulado las listas de espera. Luego su consejero, que esto le honra, dijo lo que hay. Es que los sistemas de registro son complejos, y hay disfunciones. Pero usted dejó aquí la duda de que poco menos que habían manipulado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros aquí, estoy atento a todo lo que pasa aquí. Atento siempre, a cada movimiento, a cada palabra, ¿no? Y usted dejó aquí esa duda, porque salió así en los periódicos, que poco menos que habían manipulado los malvados socialistas habían manipulado las listas de espera. ¿Y la educación? La educación, hay una ley que hicimos aquí, también en la legislatura pasada, que apuntábamos, no todo el mundo tiene leyes de educación, la hicimos. Y hablaba con un gran objetivo de ir al proceso de convergencia en materia de inversión, en materia educativa, y estamos en un proceso de desconvergencia. En el año 15, 16, 17, en relación a la evolución del golpe, ¿cómo que no? Usted dice que este número, pues apúntelo. Si la economía crece más que el presupuesto de educación en estos 3 años, es evidente que el presupuesto de educación desconverge con la riqueza media. Es evidente. Lo dicen todos los analistas, está en todos los informes. La educación necesita financiación, organización, gestión. Las universidades necesitan un marco suficiente y estable. La investigación tiene que ser apoyada y no como hacen ustedes. 8 millones para IMATEMAGI, luego hablaré del FEDECAN si me da tiempo. 8 millones de IMATEMAGI para las 2 universidades y 8 millones para el aparcamiento de San Mateo. Mándele ahí. Así vamos a cambiar nosotros el modelo productivo. En el 2064. ¿Qué le cuento, señor, sobre la cultura? Desastre, ya lo hemos discutido aquí. No ha cumplido nada. Ni la ley de biblioteca, ni la ley de archivos, ni la ley de mecenazgo. Una ristra de leyes que prometió, ni una. Solo la escandalera del Festival de Música. En definitiva, señor Clavijo, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la cultura, el deporte, las políticas para la gente, las competencias exclusivas en la mayoría de las ocasiones a segundo plano, a la cola. Pero a la cola de la cola. Y en proceso de deterioro, con mala opinión de la gente y con desmotivación y mala opinión de los trabajadores. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta no para la privatización. Usted allí apuntaba una ideilla porque la provincia lo colocó bien, el problema que lo he dicho yo aquí en esta tribuna durante estos años, el deterioro de la sanidad pública está promoviendo
un problema de inseguridad en la ciudadanía y esta, aunque no tenga capacidad para gastar, en sanidad lo hace. Y hay trabajadores pobres que se gastan 200 euros en una póliza de seguro para que sus chicos y chicas puedan ir al médico. Porque no estamos cumpliendo con nuestro deber. Y ese es el caldo cultivo a la verdadera privatización. Porque se privatizan los servicios cuando se cambia el aseguramiento, cuando el derecho no depende de las leyes y de la colectividad, sino de tu capacidad adquisitiva. Eso es la verdadera privatización. La economía. Mire, voy a dar un dato. Empleo en el sector primario de mi amigo y buen consejero Narváez. Nosotros nos gusta el consejero este, porque se toma en serio las cosas, porque se lee los programas y trata de cumplirlos. Después las cosas van como van. Sector primario, 28.000 empleos. Escuche, sector de la construcción, ahora 44.000 empleos. Sector de la industria, picando los 40.000 empleos. Los tres sectores clave de la industria, la agricultura y la construcción, poquito más de 100.000 empleos. ¿Y sabes cuántos ocupados tenemos? 826.000. Es decir, hay 700.000 empleos vinculados a los servicios. De diversificación, nada. Nada. Escoramiento absoluto hacia un sector de la producción. ¿Y usted qué ha hecho frente a eso? Dos cosas. El FEDECAN. Bueno, ahí el PSOE, un poco tarde. El PP, a tiempo. Podemos y nosotros hemos criticado esa política. En eso está usted solo. Usted lo que no puede hacer, usted representa, en el mejor de los casos, al 17,65% de los electores y a 18 escaños, y de vez en cuando la agrupación socialista gomera le echa una mano. Eso es lo que usted representa. Y el resto, representamos a la mayoría de la gente, y los que aquí estamos representamos al pueblo, no a los territorios, que también, al pueblo. Y decimos que el FEDECAN ha sido un despropósito, una irresponsabilidad. Ha dividido a esta tierra, ha vuelto al insularismo. No va a transformar el modelo productivo porque no tiene nada que ver lo que se está haciendo con el modelo productivo. Es sencillamente repartir clientelarmente dinero. Claro que la gente, si tú le dices, oye, ¿usted quiere 5.000 euros? ¿Tú quieres 5.000 euros? ¿Me dices que sí? Me dice que sí, ¿cómo no va a decir que sí a que le dé dinero que no pensaba, que no le tocaba? Todo el mundo dice que sí, entre otras cuestiones porque la determinación es repartirlo. Pero si usted le dice al pueblo, ¿usted qué prefiere? ¿Aceras o rotondas o intervenciones quirúrgicas? ¿Usted qué prefiere? ¿Aceras o rotondas o profesores de inglés? Le van a decir intervenciones quirúrgicas y profesores de inglés, seguro. Eso es lo que usted ha hecho frente al escoramiento, a la situación de nuestro modelo productivo. Y hay otra cosa peor, que son las únicas leyes que usted ha promovido. Ley de las Islas Verdes, usted y su partido. Ley del suelo y modificación de la ley turística, todas destinadas, ¿saben a qué? Al uso intensivo del territorio. Todas destinadas a la construcción y al turismo, a más de lo mismo. Usted no ha hecho la tarea de un modelo turístico canario. Usted se ha dedicado a contar turistas. Bueno, los cuentan los informes, ¿no? Pero usted no ha hecho nada sobre la renovación, sobre los planes de mejora y modernización, que eran la panacea en la pasada legislatura y ahora ya ni se habla de ello. Usted no hizo nada para buscar recursos para invertir en los espacios públicos. Le hemos propuesto la tasa turística 33 veces y se la vamos a proponer otras 33 veces más. Porque esos recursos servirían para eso, para proteger el patrimonio, el medio ambiente, para invertir en las zonas obsoletas, para ayudar a los territorios que hoy no tienen masa crítica en materia turística. Ustedes lo que han hecho es contar turistas y en todo caso no apuntar un modelo. El modelo de ustedes es quitar lo que había para que el mercado lo regule todo, para que aquí no importa la residencialización de las zonas turísticas, aquí no importa las 120.000 camas de turismo vacacional en crecimiento. Aquí no importa la oferta ilegal. ¿Qué han hecho ustedes sobre la oferta ilegal en materia turística? ¿Qué han hecho con la renovación de los espacios públicos? ¿Qué pasa con los incentivos a la renovación de las camas obsoletas? Ustedes sencillamente, mercado, mercado, mercado.
Sector primario, yo le reconozco al señor, lo van a echar, como yo siga hablando bien de usted. Eso le fue mal a la consejera de Obras Públicas. Quintero hace una cosa buena y es primero que se cree lo que hace y hace un esfuerzo. Yo le diría que el POSEI adicional hay que seguir insistiendo, yo le diría que hay que seguir pensando en el tomate, yo le diría que es necesario o persistir en el autoconsumo, en los balances reales equilibrados que yo creo que se han ido consiguiendo y que siga peleando por el arrastre de los sectores y eso significa aumentar una décima del PIB, 40 milloncitos, mantener la agricultura de exportación, apostar por el autoconsumo, incentivar ese sector, y yo creo que al menos lo está intentando. Así todo, el sector primario representa, no llega al 1,5 del PIB. De cada 100 euros que produce esta tierra, no llega a 1,5 € lo que produce el sector primario. Mala noticia, aunque el camino tiene que ser intentar revertir esta situación. Y ya ni le cuento la industria. Bueno, no estaba usted ese día, porque usted viene más o menos, pero ese día creo que no estaba. Estrategia de desarrollo industrial de Canarias. Balance. Bueno, balance. Trágico balance, consejero. No había nada positivo. Perdíamos peso relativo en el PIB, perdíamos empleo de manera escandalosa, perdíamos capacidad en innovación, las empresas de perfil tecnológico retrocedían. Está escrito, ya no es que... Yo le decía al consejero que si a mí se me hubiera ocurrido ser más crítico que el informe, le decía que no lo podría conseguir porque el informe es demoledor. Ustedes no están haciendo un esfuerzo por la diversificación. Y ya ni le cuento la I+D+I. ¿Sí? En caída, los últimos. El INE, los informes oficiales, el 0,48 del PIB, y además no se gastan las perras que presupuestan. De manera que aquí no hay ningún esfuerzo en la industria sensible. Los productos elaborados en Canarias, llevamos 25 años. Parece que se lo inventaron ustedes, lo del pajarito y tal, eso está ahí. Cuando usted estaba en el otro bando, ¿cuántos años llevamos trabajando con consumir productos canarios? Bien esa estrategia, porque genera autoestima y además tenemos producción de calidad. Ahora parece que se inventaron esto, consuma productos canarios y vamos, lo que usted está haciendo es otra campañita y el que venga pues hará otra y eso está bien. Pero aquí no hay una apuesta por la diversificación. Señor Clavijo, frente al solo servicio, 700.000 empleos vinculados al sector servicio con 100.000 y poco al resto de las actividades. Usted solo ha enfrentado el FEDECAN, que es un escándalo. Por cierto, había que preguntarse, añito y pico, un tiempito, ¿cuál es el impacto del FEDECAN en el PIB? En el empleo, en la diversificación. Lo quiero ver. Y lo otro es ladrillo y cemento. Ley de las Islas Verdes, ley del suelo, reforma de la ley turística, más de lo mismo. Y las leyes de servicios sociales la prometió en la investidura y no la trajo. La prometió en el último debate y tampoco, y ahora la ha vuelto a prometer. Tampoco las leyes son la clave de todo, lo importante son las políticas. Las leyes son un instrumento para la política, pero esa es un área que necesitaba revisar su norma. Nada del mecenazgo, nada sobre la cultura, es decir, la ristra de normas que prometió, pues solo la del suelo. Y la otra cosa que hizo, que es el otro parámetro que a mí me inquieta, es bajar impuestos de forma indiscriminada, le hace sucesiones y donaciones, porque si hubiera hecho a la gente que menos tiene, hubiésemos compartido la iniciativa, y bajar los impuestos este año a las aguas de perfume para que los turistas se lleven el Chanel número 4 en la maleta baratito. Eso es lo que ha hecho usted. El número 5. Bueno, pues el 5. Pues yo no soy un experto en perfume. Creo que el presidente en esto es un experto. En lo de los perfumes, ¿no? Seguro que se lo explicaron los empresarios que venden perfume a los turistas. Seguro. Y esa es la política que usted ha puesto en marcha. Ustedes no han hecho una política fiscal progresiva. Ustedes no han pensado en los ingresos para garantizar el futuro de esta tierra. Y luego nos queda la otra gran debilidad de Canarias, y ahí tenemos que cooperar. ¿Qué? Canarias frente al Estado. Debilidad. Esta es una comunidad pequeña, demográficamente, con una capacidad de impacto económico limitado, interesante pero limitado, con unas condiciones geoestratégicas extraordinarias. Pero nosotros influimos poco en la política española, y hay que decirlo, los partidos de orden estatal, los de aquí, allí, pintan poco. Siempre ocurrió. Esto lo sabemos los que tenemos historia. Y ahora tenemos unas cuantas tareas pendientes.
que se apruebe el estatuto y que después me dedicaré un ratito y que la disposición transitoria del estatuto en relación al sistema electoral se democratice, se mejore. Y luego aquí, si estamos dispuestos, porque nunca están dispuestos ustedes, hacemos una ley. Pero de entrada, si Podemos, Ciudadanos, PSOE, señora Antona, estamos porque el 19 tiene que haber un sistema electoral distinto. Y ahora resulta que tenemos una mayoría allí y aquí que lo quiere. Y después la segunda parte, pues no puedo hablar de todo, le voy a soltar una perla. Luego está la financiación autonómica, vital. Y el camino que se ha identificado nos parece correcto, desvincular los recursos del REF de la financiación autonómica. Y ahí nosotros vamos a empujar. Porque lo primero para nosotros no son ustedes, son el pueblo, el futuro, Canarias. Sobre el REF económico, espero que sea fiel a lo que aquí se ha dicho y sobre todo espero que quien lo va a aprobar, las Cortes Generales, luego se acuerde de nosotros cuando hagan la ley de presupuesto. Porque ya tenemos ley del REF económico incumplida. Y también los presupuestos generales del Estado, que antes decía yo que había incertidumbres políticas en España, entre ellas está qué va a pasar con la ley e incluso qué va a pasar, o al menos hay algún temor de nuevas elecciones. Y ahí nosotros vamos a hablar, vamos a escuchar. Nosotros siempre hemos dicho que no confundimos la investidura con la legislatura, que iremos ley a ley, asunto a asunto, y lo evaluaremos basándonos siempre en interés general. Y acabo con una consideración al señor Antona. Porque hizo propuestas, porque no, el presidente contó unos planes aquí para el 2032, 27, 28 y 26. Hizo poco balance su gobierno porque poco balance tiene. Pero usted apuntó 3 o 4 cosas. De acuerdo en dedicar más dinero a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Señor Rodríguez, 2 minutos más. ¿Nada más? 2 minutos de lo suyo. Venga. Muy de acuerdo en eso que el presidente ayer centró todo su debate, que yo estoy de acuerdo. Que es que los chicos y chicas sean bilingües o trilingües. Por supuesto, esa es una gran tarea. También nos la fió para largo, ¿no? Porque tenemos un par de problemillas en medio, ¿no? Y es que, como los padres no sepan inglés y los profesores tampoco, lo vamos a tener complicado. Entonces, claro, para enseñar inglés, hablo allí mirando al profesor, hay que saber inglés para enseñar inglés, ¿no? Porque si no sabe inglés, ¿tú cómo vas a enseñar inglés a los demás? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso y que usted vuelva a repetir, buscamos los caminos para hacerlo posible. Por supuesto en la diversificación, porque nada se ha hecho, el FEDECAN no diversifica. Esta política de abandono de la industria, de la I+D, que coincidimos y que aquí hemos denunciado conjuntamente, eso no diversifica. Lo que se está haciendo es más de lo mismo, construcción y turismo. Donde tendremos algún desencuentro, o ya veremos, es en el tema fiscal, porque el señor Montoro, que es de su bando, y que es un hombre conservador, pues, ¿sabe lo que ha hecho en este presupuesto? Bueno, en diciembre, subir impuestos. ¿Sabe por qué? Para cuadrar las cuentas. Porque había 2 caminos para cuadrar las cuentas. El que se puso de moda, el de los recortes del gasto público, de la sanidad, de educación, de los funcionarios, de la obra pública, o el de aumentar los ingresos. Bueno, pues el señor Montoro dice, oiga, aquí hay que eliminar deducción al impuesto de sociedades a determinadas empresas porque no pagan. Y nosotros lo apoyamos, sin negociarlo. Porque estamos de acuerdo. Es poco, pero va en el camino correcto. Hablaremos de impuestos, hablaremos de la suficiencia financiera de esta comunidad para cumplir con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales. Y ahí los impuestos influyen en la financiación autonómica. Según como salgamos de ese tema, todo será hablable. De manera, señora Antona, que recogiendo su guante, vamos a hablar, los que aquí tenemos la mayoría política, del futuro de esta tierra, porque si dependemos... Muchas gracias, señor Rodríguez. Muchas gracias, señor Rodríguez.